Muy buenos días compañeros, el día de hoy hablaremos sobre qué es, cómo funciona, así como las obligaciones que tiene la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. En el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos indica que es una institución descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos y de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas, así como autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. El papel de la Contraloría General de Cuentas en el sistema de frenos y contrapesos es conocer qué destino tienen los fondos públicos. Esta institución fiscaliza los tres poderes del Estado, incluidas todas las organizaciones que la integran, las municipalidades y cualquiera que maneje fondos provenientes del Estado, sean instituciones públicas o privadas. La Contraloría ejerce un control gubernamental capacitada para evaluar la eficiencia, efectividad y economía en los resultados de las operaciones y la gestión gubernamental, para promover la óptima utilización de los fondos y bienes del Estado, en un ambiente de transparencia y credibilidad. El jefe de la Contraloría es electo por mayoría absoluta de votos como Contralor General de Cuentas por un periodo de 4 años, sin posibilidades de reelección inmediata. En nuestro periodo actual, el Contralor actual se llama Edwin Humberto Salazar Jerez. El mismo Contralor solo podrá dejar el cargo o ser removido de este por la misma autoridad que lo nombró en casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Goza de inmunidad y debe rendir un informe 2 veces al año. El nombramiento del Contralor lo hace el Congreso de la República de Guatemala en el mismo periodo presidencial. Es electo de 6 candidatos que son propuestos por las universidades del país que cumplan con los requisitos y estudios estipulados por la ley, que son ser contador y auditor público y ser rectores de esta universidad. Para ser electo se requiere el voto de 2/3 partes del Pleno. Los requisitos para ser Contralor son ser mayor de 40 años, ser contador público y auditor y estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicios pendientes y tener 10 años ejerciendo su profesión. Hablemos un poco de los orígenes históricos de la fiscalización estatal. Es difícil precisar el origen de la auditoría, pero hemos llegado a encontrar registros en antiguos grabados egipcios que datan de 4000 años antes de nuestra era. Se sabe también que en la antigua Grecia existían 10 legistas, quienes tenían la facultad de citar a cualquier funcionario que manejara caudales públicos. También en 1285 actuaban 3 funcionarios que ejercían de recaudador, tesorero y auditor, y estos podían llevar a juicio a los defraudadores. En 1310 en Londres surge una organización de personas que ofrecían sus servicios para realizar auditorías, y es así como a finales del siglo XIX la contaduría pública y auditoría surge como profesión en América, donde un grupo de contadores públicos y auditores ingleses y escoceses llegaron a Estados Unidos, representando a unos inversores ingleses. Es así como los estadounidenses aprendieron de ellos las técnicas de auditoría. Posteriormente en Hispanoamérica, entre 1492 y 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colón a América, los reyes designaron a un funcionario encargado de supervisar el buen uso del presupuesto asignado a esa expedición. Y es así como casi 20 años después del descubrimiento de América en 1511, nace la primera audiencia en Santo Domingo, y otros organismos similares surgieron pocos años después en otros territorios, incluido Guatemala. En cuanto a la fiscalización real en Guatemala, podemos resaltar los siguientes aspectos. Uno de los primeros juicios de residencia realizados en Guatemala
fue contra Jorge de Alvarado, hermano de Pedro de Alvarado, y el segundo juicio, 7 años después, fue contra el mismo conquistador de Guatemala, Pedro de Alvarado, a quien se le acusaba de no haber pagado a la corona la quinta parte del oro que le quitó a los indios. Y en 1810, como consecuencia de la Constitución de Bayona, surge la sección del Tribunal de Contaduría General, que examinará y feneciará las cuentas de todo aquel que deba rendirlas. En relación a los salarios, la corona remuneraba bien a los oficiales encargados de la cobranza y el control de cuentas. La monarquía constantemente ordena reducir los salarios a escribanos que daban fe de las cuentas y prohibió que el capitán general, oidores y otras personas que intervinieran en la apertura, revisión y cierre de las cajas reales continuaran cobrando estipendio de ese trabajo. En las ordenanzas cruzadas se recomendaba la práctica de la información cruzada. Se pedía copia del informe del contador de resultados para compararlo con la lista de bienes de funcionarios y las personas a revisión de cuentas. La corona repetía su instrucción de bajar sueldos a quienes tuvieran poco trabajo y los contadores estaban en la facultad de hacerlo. Guatemala se independiza de España el 15 de septiembre de 1821 y algunos decían que fue el primer golpe de estado en la historia de nuestro país. En nuestro país se inicia nuestra vida independiente con extrema carencia de fondos económicos que fueron aproximadamente 60 pesos y medio. Los anales de la Contraloría General de Cuentas se remontan en la época colonial. En enero de 1823, luego de haberse separado Guatemala del Imperio Mexicano, la Asamblea Nacional Constituyente estableció el Tribunal y Contaduría Mayor de Cuentas. Las obligaciones de la Contaduría Mayor de Cuentas era exigir y calificar las escrituras de los negocios de la llamada Hacienda Federal y las finanzas de los empleados. Posterior a la destitución de Jorge Ubico, la Asamblea Nacional Constituyente de 1945 redactó en la Constitución Política de la República de Guatemala, donde cambia el nombre del tribunal a Dirección de Cuentas a Tribunal y Contraloría de Cuentas, además de darle un carácter de autónoma. Pasaron varias décadas para que la Contraloría General de Cuentas pudiera gozar de la independencia funcional y para que se pudiera emitir una nueva ley orgánica. En ese mismo año se crea el proyecto de Administración Financiera del Estado denominado Sistema Integral de Administración Financiera y Control. En 1996, y con la suscripción de los acuerdos de paz, el Estado de Guatemala asume el compromiso de reformar, modernizar y fortalecer la Contraloría General de Cuentas. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Uno de sus principales puntos a tomar en cuenta son sus objetivos. La Contraloría General de Cuentas, a través de un control gubernamental y dentro de su campo de competencia, tiene los siguientes objetivos. A. Determinar la gestión. B. Promover y vigilar la responsabilidad de los servidores públicos para que puedan rendir cuentas públicamente de una manera amplia y oportuna, tanto de la regularidad en el manejo de los bienes y los recursos como los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos durante su gestión. C. Velar por la probidad, transparencia y honestidad de la administración. D. Promover y vigilar la calidad del gasto público. Asimismo, existen otros puntos a tomar, los cuales son las atribuciones. A. Ser el órgano rector del control gubernamental. B. Efectuar el examen de operaciones y transacciones financieras y administrativas a través de la práctica que se refiere en el artículo 2 de esta ley, emitiendo el informe sobre lo examinado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y de auditoría gubernamental vigentes. C. Evaluar los resultados de la gestión de los organismos, instituciones, entidades y personas a que se refieren al artículo 2 de la presente ley, bajo los criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad. D. Auditar o emitir un dictamen y rendir informe de los estados financieros
ejecución y liquidación del presupuesto general. E. Ingresos y egresos del Estado y de las entidades autónomas y descentralizadas, enviando los informes correspondientes al Congreso de la República dentro del plazo constitucional. F. Promover de oficio y ser parte actora de los juicios de cuentas en contra de los funcionarios y empleados públicos y representantes legales de organizaciones no gubernamentales, representantes legales de fideicomisos constituidos por fondos públicos, contratistas y cualquier persona que maneje fondos públicos. G. Requerir a la autoridad nominadora la suspensión en forma inmediata del funcionario o empleado público encargado de la custodia, manejo y administración de los valores públicos, cuando se hubieran detectado hechos presuntamente constitutivos de delito, vinculado con sus atribuciones y además denunciarlos ante las autoridades competentes. H. Coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los delitos en contra de la hacienda pública. Les voy a hablar un poco sobre unos artículos de la Ley del Tribunal de Cuentas. Artículo 53. El Tribunal de Cuentas conocerá en segunda instancia en los juicios de cuentas y los procedimientos económicos y coactivos. Pasará a la Contraloría una copia certificada de los fallos que dicte para los efectos del finiquito. Artículo 55. Para iniciar un juicio de cuentas es necesario que previamente exista el expediente que englosa con reparos no desvanecidos, tramitados y formulados por la Contraloría de Cuentas. Artículo 56. La Contraloría de Cuentas está obligada a remitir al Tribunal de Cuentas los expedientes que den lugar a un procedimiento formado en virtud de revisiones, glosa, auditorías o inspecciones que efectúen de conformidad con la ley, los cuales servirán de base para el juicio respectivo. La Contraloría, al remitir los mencionados expedientes, dictará la providencia correspondiente con las observaciones de cada caso. Artículo 58. El jefe de la Contraloría de Cuentas, designado para el efecto, será en parte en el respectivo juicio de cuentas, actuando en representación de la Contraloría General de Cuentas. Asimismo, rinde un informe de las diferentes entidades públicas descentralizadas y autónomas de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido, y si no, se entrega un oficio 2 veces al año. Asimismo está la auditoría a municipalidades, al cumplimiento del mandato constitucional referente a la fiscalización de los activos, pasivos, derechos, ingresos y egresos, y en general de todo interés hacendario de estos organismos del Estado y entre otras entidades, las municipalidades, y con el propósito de hacer más efectiva y eficiente la función fiscalizadora, se crea la Dirección de Auditoría de Municipalidades mediante el Acuerdo A-01-2005. Asimismo, existe lo que es la auditoría a entidades especiales, con el propósito de cumplir la fiscalización a las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, consejos comunitarios de desarrollo, instituciones por cooperativa, comités y loterías que perciben fondos públicos o que realicen colectas públicas. Se crea la Dirección de Entidades Especiales con fecha 3 de enero de 2005 por medio del acuerdo número A-04-2005. A pesar de ser una dirección de reciente creación, y su mayor esfuerzo ha sido diseñar y elaborar los documentos técnicos que sirvan de base a la ejecución de sus actividades en forma organizada. La primera fiscalización se realizó en el departamento de Zacapa, Izabal y Chiquimula, las cuales fueron exitosas: 7 hallazgos y 7 sanciones con una cantidad de 22,000 quetzales. La segunda fiscalización se realizó en el departamento del Progreso, pero más sin embargo ahí no hubo ningún éxito de hallazgo o multa o sanciones. Y la tercera fue en el departamento de Huehuetenango, que ahí 81 entidades participan para verificar los resultados de la redacción de los documentos, ¿verdad? Pero más sin embargo por el momento no se halló nada.
y también hay unas cifras, unos resultados de fiscalizaciones auditorias en auditorías en infraestructura pública. Se los voy a leer así literalmente, que son para lograr para que todo sea exitoso, se llevó a cabo 6 plan pilotos, 642 proyectos evaluados, 305.612.65 millones de quetzales en cantidades evaluadas, y también 251 número de hallazgos. En pliego de cargos sería 12.301.253.26, y las sanciones, ¿verdad? Que eran las multas, se logró una cantidad de 1.301.253.52 quetzales. También la orden de fiscalización se hizo por el Contralor General de Cuentas, ya que presentaban anomalías o alteración de números en las cuentas, ¿verdad? Es por eso de que hoy en día se realizan las fiscalizaciones. La Contraloría ocultó 51 erogaciones sospechosas y no fueron agregadas en el informe final, que también es un dato muy importante sobre la fiscalización que hoy en día se realiza en diferentes instituciones. También este problema ha venido desde años anteriores, ¿verdad? Desde que estaba la vicepresidenta Roxana Valdetti. También algunas dependencias que se detectaron problemas, que fueron la gobernación, salud, energía y minas, economía, trabajos, finanzas y públicas. Joaquín Flaes España negoció los hallazgos que con contratos jurídicos que por 33.2 millones sin respaldo de las autoridades ministeriales, superior a una transferencia anómala de 4.6 millones de quetzales. También les voy a hablar un poco sobre lo que es el vocero de Jimmy Morales en el gobierno de Jimmy Morales, ¿verdad? Que el vocero, según la Contraloría General de Cuentas, debe devolver 168,000 quetzales. Y también el Contralor General Carlos Mencos, que detalló que por primera vez esta actividad de fiscalización se realiza en diferentes instituciones, que por efecto o por motivos de desfalcos, como lo mencioné anteriormente, desfalcos, alteración de números o cantidades, ¿verdad? Es por eso de que se realiza la fiscalización, o se empezó a realizar la fiscalización. Y también como cifra general, que se los voy a leer así literalmente, ¿verdad? Que la CGC hizo al menos 3.500 auditorías en diferentes instituciones, las cuales 2.358 fueron cumplimientos y 591 de control interno y 4 por desempeño. Como resultado también impuso 3.131 sanciones, equivalente a 133.007 millones de quetzales, y 31 informes de cargos por 5.6 millones y 91 denuncias penales por 613 millones, ¿verdad? Y un dato muy importante, que también autoridades que ayudaron o colaboraron para esta fiscalización, que fueron los gobiernos locales, y más que todo con apoyo de un fideicomiso a diferentes instituciones para lograr un hallazgo o una multa o sanción, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual fueron las fiscalizaciones.